En estática trabajaremos con cuerpos en equilibrio. Cuando un cuerpo está en equilibrio, solamente en dos casos. Cuando no tiene movimiento, es decir, el cuerpo está en reposo, o cuando se mueve con velocidad constante. En este caso decimos que no tiene aceleración. Deberán aprender a hacer diagramas de cuerpo libre, graficando primero las fuerzas de acción y luego las fuerzas de reacción. Luego se aplica la primera condición de equilibrio para el movimiento de traslación de los cuerpos, en donde la sumatoria de fuerzas en el eje X nos tiene que dar 0. Esta condición de equilibrio también nos dice que la sumatoria de fuerzas en el eje Y debe ser 0. Pero mejor aún, para evitar los signos negativos, podemos aplicar en el eje X que las fuerzas hacia la derecha siempre son iguales a las fuerzas hacia la izquierda, y en el eje Y podemos decir que las fuerzas hacia arriba siempre son iguales a las fuerzas hacia abajo. Problema número 1 del libro. Graficamos primero un plano inclinado con un ángulo de inclinación de 53 grados, un cuerpo que se mueve con velocidad constante a través de ese plano inclinado, el eje X paralelo al plano inclinado, el eje Y perpendicular al eje X. Teniendo en cuenta la aceleración de la gravedad, graficamos primero el peso, que sería una fuerza de acción. Nos dicen que el peso es 1200 newton, es perpendicular al piso horizontal. Ahora, la fuerza que provoca el movimiento de este cuerpo nos dicen que es una fuerza horizontal, entonces tiene que ser paralelo al piso horizontal. Graficamos la fuerza horizontal como se ve en la pantalla. Luego tenemos que graficar las fuerzas de reacción. En el eje X, la fuerza de reacción sería la fuerza de rozamiento, pero como el piso es liso, esta fuerza la consideramos 0. En el eje Y tenemos la fuerza de reacción normal. Luego completamos los ángulos que en la figura debajo de la fuerza horizontal aparecería 53 grados, por ser ángulos alternos internos con el ángulo de 53 que está en la parte inferior. El ángulo formado entre el peso y el eje Y sería 53 grados, y completando el otro ángulo adyacente sería de 37 grados. Este problema se puede resolver por dos métodos. Uno, descomponiendo los vectores empleando senos y cosenos, que es el método trigonométrico, y el método más sencillo para un postulante es el método geométrico. Graficamos los vectores manteniendo su misma dirección. La fuerza horizontal con el peso son perpendiculares, forman un ángulo de 90 grados. El peso nos dicen que es 1200 newton. Y completamos aquí el triángulo con la fuerza de reacción normal. Nótese en la figura que el ángulo formado entre la normal y la fuerza horizontal es 37 grados, tal como se está resaltando ahí con color amarillo. Entonces tendríamos aquí un triángulo notable de 37 y 53 grados. En este triángulo pitagórico se cumple el 3K para el peso, 4K para la fuerza horizontal y 5K para la fuerza de reacción normal. Como nos dan el peso, que es 1200 newton, de aquí deducimos que el valor de K es 400 newton. Entonces, reemplazando, la fuerza horizontal sería 4K, 4 por 400 sería 1600, y la normal sería 2000. Solamente nos piden dar como respuesta la fuerza horizontal. Entonces, la alternativa que debemos marcar es la alternativa D, en donde aparece 1600 newton. En este primer problema de estática, observen que se tienen tres vectores formando un triángulo. Los vectores de color rojo me representan las fuerzas de acción y el vector de color azul
vendría a ser la fuerza de reacción. En este triángulo, si buscamos la resultante, no va a haber resultante. Cuando los vectores se grafican como si se estuvieran persiguiendo uno detrás de otro, decimos que no hay resultante. La sumatoria de fuerzas es cero. Recuerden que cada uno de estos vectores me representan fuerzas. Entonces está cumpliendo la primera condición de equilibrio que la aplicamos en estática 1. La sumatoria de fuerzas o la sumatoria de vectores es igual a 0. Problema número 2 del libro. Este es un problema de un buen nivel en donde debes aplicar tus conocimientos de trigonometría. Para hallar el valor del ángulo θ, puedes aplicar fácilmente la siguiente propiedad. Tangente de 45 grados más el ángulo θ es igual al peso del bloque B dividido entre el peso del bloque A. Pero hay que demostrar de dónde sale esta ecuación. Tomar en cuenta los siguientes conocimientos de trigonometría. En un plano inclinado, graficamos el eje X, el eje Y, el ángulo de inclinación alfa. Graficamos primero las fuerzas de acción, en este caso graficamos el peso del cuerpo. El peso del cuerpo siempre va a ser perpendicular al piso horizontal y el ángulo formado entre el peso y el eje Y siempre es alfa, el mismo ángulo que aparece en la parte inferior. La componente del peso en el eje Y siempre se halla con la función coseno, ya que es un lado adyacente al ángulo alfa. Entonces, esta componente sería igual al peso multiplicado por el coseno de alfa. Y la otra componente se halla con la función seno. Entonces, el valor de la componente que aparece en el eje X sería igual al peso multiplicado por el seno de alfa. Teniendo estos conocimientos básicos, ya podemos resolver este problema. Hacemos nuestra gráfica. Se ha trazado una horizontal al piso horizontal. Esta línea horizontal está con líneas punteadas de color rojo y el ángulo θ que está en la parte inferior se repite en la parte superior por ser ángulos alternos internos. Graficamos el eje X y el eje Y para el bloque A. Luego graficamos el eje X y el eje Y para el bloque B. Y en la misma dirección de la aceleración de la gravedad se grafican los pesos. El peso del bloque A con el eje Y va a formar un ángulo que es igual a 45 grados más θ. Este ángulo aparece en la parte inferior, es el ángulo entre el piso horizontal y el plano inclinado. Lo único que nos interesa para resolver este problema es calcular la componente del peso en el eje X, que sería el peso del bloque A por el seno de 45 más θ. Graficamos ahora el peso del bloque B. El ángulo formado entre este peso y el eje Y sería 45 menos θ, que es el ángulo que aparece entre la horizontal y el plano inclinado. Solamente nos va a interesar calcular la componente de este peso en el eje X, que en este caso sería el peso de bloque A por el seno de 45 grados más θ. En el eje X para el bloque A tenemos la tensión T, coloreado de color azul. Igualmente para el bloque B tenemos la tensión T, coloreado también de color azul. En los ejes X se cumple para el bloque A, por ejemplo, que la tensión es igual al peso del bloque A multiplicado por el seno de 45 grados más θ. Y la tensión para el bloque B es igual al peso del bloque B por el seno de 45 grados menos θ. El seno de 45 grados menos θ se puede escribir también como coseno de 45 grados más θ. Recordamos las funciones trigonométricas básicas. Por ejemplo, seno de 53 grados es igual al coseno de 37 grados. Notamos que la suma de estos ángulos es 90 grados. Igualmente,
En la primera ecuación, la suma de 45 menos teta con 45 más teta me da 90 grados. Por lo tanto, podemos resolver la primera ecuación despejando seno de 45 grados más teta entre coseno de 45 grados más teta va a ser igual al peso del bloque B dividido entre el peso del bloque A. Si dividimos seno entre coseno, obtenemos la función tangente. La tangente de 45 grados más teta va a ser igual al peso del bloque B dividido entre el peso del bloque A. Entonces estamos demostrando la propiedad que se mencionó al principio para hallar el valor de teta mucho más fácilmente, ¿no? Si reemplazamos los valores, el peso del bloque B, 64 newton, se simplifica con el peso del bloque A, que es 48 newton. Esto nos va a dar 4 tercios y sabemos que la tangente de 53 grados es igual a 4 tercios. Notamos que 45 grados más teta es igual a 53 grados y aquí deducimos que el valor de teta es 8 grados. 45 grados más 8 grados, eso me da 53. Entonces la clave sería la alternativa B. Problema número 3 del libro. Otro problema de buen nivel, es muy trabajoso porque van a aparecer dos sistemas de fuerzas en donde hay que aplicar la primera condición de equilibrio. Además, hay que tener nociones básicas de trigonometría. En un triángulo rectángulo aparece el ángulo teta, su cateto opuesto, su cateto adyacente, la hipotenusa. El seno de teta es igual al cateto opuesto dividido entre hipotenusa. Despejando, obtenemos que el cateto opuesto se puede escribir como hipotenusa por seno de teta. Empleando la función coseno, el coseno de teta es igual al cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Despejamos y obtenemos que el cateto adyacente se puede escribir como hipotenusa multiplicado por el coseno de teta. Entonces, en física se acostumbra a poner en los triángulos rectángulos, en lugar de cateto opuesto, hipotenusa por seno de teta, y en lugar de cateto adyacente, hipotenusa por coseno de teta. Estos conocimientos se aplican entonces para la solución del problema número 3. Hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre, colocamos el ángulo alfa debajo de la cuerda CD, como no nos dan ese ángulo. Graficamos las fuerzas de acción que serían los pesos en la misma dirección de la gravedad. El peso del primer bloque es 480 newton, del otro bloque 640 newton. Estas fuerzas de acción van a provocar tensión en las cuerdas. En la cuerda B se grafica la tensión hacia arriba. Hay que descomponer esta tensión en el eje X y en el eje Y. En el eje X, el valor de la tensión va a ser igual a la tensión en la cuerda B multiplicado por el coseno de 37 grados. En el eje Y, la componente va a ser igual a la tensión en la cuerda B multiplicado por el seno de 37 grados. Ahora, graficamos la tensión en la cuerda CD, que es lo que nos están pidiendo. Esta tensión se descompone tanto en el eje X como en el eje Y. La componente que está en el eje X, su valor va a ser igual a la tensión en la cuerda CD multiplicado por el coseno de alfa. Y la componente que está en el eje Y va a tener un valor que es igual a la tensión en la cuerda CD multiplicado por el seno de alfa. Falta graficar la tensión en la cuerda BC. Como hay dos fuerzas jalando esta cuerda, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda, aquí se grafican las tensiones en ambas direcciones, hacia la derecha y hacia la izquierda. La tensión en la cuerda BC aparece ahí en la gráfica. En el primer sistema de fuerzas que se ha sombreado, vamos a aplicar la primera condición de equilibrio. En el eje Y, las fuerzas hacia arriba son iguales a las fuerzas hacia abajo. Entonces la tensión en la cuerda B multiplicado por el seno de 37 grados va a ser igual a 480 newton. Resolviendo, la tensión en la cuerda B por 3/5 va a ser igual a 480 newton. Seno de 37 grados pues es 3/5. Operando, el 3 baja a dividir a 480 quedando 160 y 160 por 5 nos da 800 newton. En el eje X,
se cumple que las fuerzas hacia la derecha son iguales a las fuerzas hacia la izquierda. Entonces la tensión en la cuerda BC va a ser igual a la tensión en la cuerda AB multiplicado por el coseno de 37 grados. Resolviendo, la tensión en la cuerda BC va a ser igual a la tensión en la cuerda AB multiplicado por 4/5. Como la tensión en la cuerda AB es igual a 800 newton, reemplazamos y multiplicamos y luego dividimos y obtenemos que la tensión en la cuerda BC es igual a 640 newton. Este valor lo reemplazamos en la gráfica. La tensión en la cuerda BC entonces sería 640 newton. Y ahora trabajamos en el otro sistema de fuerzas. En el eje Y se va a cumplir que la fuerza hacia arriba es igual a la fuerza hacia abajo. Entonces la tensión en la cuerda CD por el seno de alfa es igual a 640 newton. En el eje X se cumple que las fuerzas hacia la derecha son iguales a las fuerzas hacia la izquierda. Entonces vamos a tener que la tensión en la cuerda CD por el coseno de alfa es igual a 640 newton. Para resolver esta ecuación hay que dividir. Dividimos la primera ecuación entre la segunda ecuación. Al dividir, la tensión en la cuerda CD se simplifica. Esta tensión en la cuerda CD entre la tensión en la cuerda CD nos daría pues 1. Seno entre coseno, eso nos da tangente. Y la tangente de alfa va a ser igual a 1. 640 entre 640 nos va a dar 1. De aquí deducimos que el valor de alfa es 45 grados. La tangente de 45 grados es igual a 1. Ahora reemplazamos este valor ya sea en la primera o en la segunda ecuación. En la primera ecuación, la tensión en la cuerda CD multiplicado por el seno de 45 grados es igual a 640 newton. El seno de 45 grados sin racionalizar sería 1 sobre raíz de 2. Entonces vamos a tener que la tensión en la cuerda CD multiplicado por 1 sobre raíz de 2 es igual a 640 newton. Raíz de 2 pasa a multiplicar al otro miembro y nos va a quedar que la tensión en la cuerda CD es igual a 640 por raíz de 2 newton. Entonces la clave sería la alternativa B. Problema número 4 del libro. Según los datos del problema, P es igual a 3Q y 3Q es igual a 60 newton. De aquí deducimos que P es igual a 60 newton. 3Q va a ser igual a 60 newton. 3 baja a dividir a 60 newton. Y nos queda que Q es igual a 20 newton. Estos serían los pesos del bloque P y del bloque Q. Además nos dicen que la diferencia de tensiones en la cuerda BC menos la tensión en la cuerda DE es igual a 60 newton. Hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Primero graficamos los pesos, que son fuerzas de acción, en la misma dirección que la aceleración de la gravedad. P es igual a 60 newton y Q es igual a 20 newton. Estos pesos van a provocar tensiones en las cuerdas. La tensión en la cuerda AB lo graficamos hacia arriba, puesto que esta cuerda se le está jalando hacia abajo. Hay que descomponer esta tensión en el eje X y en el eje Y. Esta tensión es lo que nos está pidiendo el problema. La componente en el eje X lo graficamos hacia la izquierda y la componente en el eje Y hacia arriba. Se nota que aquí se forma un triángulo rectángulo. Si hallamos los catetos podemos calcular la hipotenusa. Graficamos la tensión en la cuerda BC hacia la derecha y acá esta cuerda se le está jalando hacia la izquierda. Luego también graficamos la tensión en la cuerda DE pero hacia la izquierda y acá esta cuerda se le está jalando hacia la derecha. En la cuerda BD, como a esta cuerda se le están aplicando fuerzas a cada extremo, debemos graficar la tensión en el punto medio y va a haber una tensión hacia arriba y otra tensión hacia abajo. Estas tensiones, como son iguales, se pueden eliminar. El vector hacia arriba con el vector hacia abajo se eliminan ya que tienen las mismas direcciones.
Entonces, si eliminamos estas tensiones, solamente nos va a quedar vectores en el eje X y vectores en el eje Y. Aplicando la primera condición de equilibrio en el eje Y, el vector Y va a ser igual a 20 newton más 60 newton. Los vectores hacia arriba son iguales a los vectores hacia abajo. De ahí obtenemos que el valor de Y es igual a 80 newton. En el eje X, las fuerzas hacia la derecha son iguales a las fuerzas hacia la izquierda. Entonces tenemos que la tensión en la cuerda BC es igual a X más la tensión en la cuerda DE. Resolviendo, tenemos que la tensión en la cuerda BC menos la tensión en la cuerda DE es igual a X. Por dato del problema, sabemos que la tensión en la cuerda BC menos la tensión en la cuerda DE es igual a 60 newton. Entonces reemplazamos y obtenemos que X es igual a 60 newton. En el triángulo rectángulo que se ha formado, acabamos de calcular los catetos. Tenemos que Y es igual a 80 newton y X es igual a 60 newton. Entonces la tensión va a ser igual a 100 newton. Aquí se cumple pues el triángulo de 53 y de 37 grados, ¿no? En este triángulo sabemos que el cateto que se opone al ángulo de 53 grados es 4K y el cateto que se opone al ángulo de 37 grados es 3K. Y la hipotenusa sería igual a 5K. Entonces la clave para este problema sería la alternativa D. Problema número 5 del libro. Vamos a hallar la tensión en el cable que sostiene al bloque. Hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. En la misma dirección de la aceleración de la gravedad, graficamos el peso del cuerpo, que es 500 raíz de 3 newton. Este peso es perpendicular al piso horizontal. Graficamos sus componentes, teniendo en cuenta el ángulo de 53 grados formado entre el peso y el eje Y. Se forma acá un triángulo rectángulo conocido, el 3, 4 y 5. Entonces la componente en el eje Y es igual a 300 raíz de 3 newton y la otra componente que está en el eje X es igual a 400 raíz de 3 newton. El peso lo eliminamos ya que es reemplazado por sus componentes y ahora graficamos la tensión en el cable. Esta tensión se descompone en el eje X y en el eje Y, teniendo en cuenta el ángulo de 30 grados. La componente que está en el eje X sería igual a T por coseno de 30 grados. Y la otra componente que está en el eje Y sería T por seno de 30 grados. Eliminamos la tensión porque ha sido reemplazado por sus componentes y trabajamos solamente con los vectores que están en el eje X y en el eje Y. En este caso solamente trabajaremos en el eje X, usando la primera condición de equilibrio. En el eje X se cumple que las fuerzas hacia la derecha son iguales a las fuerzas hacia la izquierda. La fuerza hacia la derecha, en este caso, sería T por coseno de 30 grados, que va a ser igual a 400 raíz de 3 newton, que sería una fuerza hacia la izquierda. Resolvemos la ecuación y tenemos que T multiplicado por raíz de 3 entre 2 es igual a 400 por raíz de 3 newton. Simplificamos las raíces ya que son iguales y el número 2 que está dividiendo en el primer miembro de la ecuación pasa a multiplicar a 400. Entonces obtenemos que la tensión es igual a 800 newton. La clave sería la alternativa E. Problema número 6 del libro. Hay que hallar el valor de Q para que el sistema permanezca en equilibrio. En la gráfica descomponemos el vector 4P más 5. Graficamos sus componentes. La componente en el eje X va a ser igual a 4P más 5 multiplicado por el coseno de 60 grados.
Y la otra componente que está en el eje Y va a ser igual a 4p más 5 multiplicado por el seno de 60 grados. Lo mismo hacemos con el otro vector que apunta hacia abajo. 6p más 3 se descompone tanto en el eje X como en el eje Y. La componente que está en el eje X va a ser igual a 6p más 3 multiplicado por el coseno de 60 grados. Y la otra componente que está en el eje Y va a ser igual a 6p más 3 multiplicado por el seno de 60 grados. Ahora vamos a aplicar la primera condición de equilibrio para este sistema de fuerzas. Primero, trabajamos en el eje Y. En el eje Y se cumple que las fuerzas hacia arriba son iguales a las fuerzas hacia abajo. Entonces 4p más 5 por seno de 60 grados va a ser igual a 6p más 3 multiplicado por el seno de 60 grados. Simplificamos. Seno de 60 grados se repite en el primer miembro como en el segundo miembro. Entonces se elimina. Y solamente nos va a quedar que 4p más 5 es igual a 6p más 3. 4p lo pasamos al otro miembro con signo negativo y nos va a quedar que 2p es igual a 2. De aquí p sería igual a 1. Ahora, trabajando en el eje X, las fuerzas hacia la derecha son iguales a las fuerzas hacia la izquierda. Entonces 4p más 5 por el coseno de 60 grados más 6p más 3 por el coseno de 60 grados va a ser igual a 5q más 2. Como el valor de p es igual a 1, en el primer paréntesis solamente va a quedar 4 más 5 por 1 medio, que es el coseno de 60 grados, más 6 más 3 por 1 medio. Todo esto va a ser igual a 5q más 2. Operando vamos a tener 4,5 más 4,5, este es igual a 5q más 2. 4,5 más 4,5 nos da 9. El número 2 pasa con signo negativo y nos va a quedar 7. 7 es igual a 5q. Despejando, el valor de q va a ser igual a 7 quintos. De aquí solamente tenemos que dividir, ya que en las claves aparecen valores decimales. 7 entre 5 nos va a dar pues 1,4. Entonces la clave sería la alternativa E. Problema número 7 del libro. Hacemos nuestra gráfica en la misma dirección de la aceleración de la gravedad. Primero se grafica las fuerzas de acción, que son los pesos. El peso del bloque A es 900 newton y el peso del bloque B es 600 newton. Este peso va a provocar en la cuerda tensión. La tensión lo graficamos hacia arriba. Al otro extremo de la cuerda graficamos la misma tensión formando un ángulo de 30 grados con la horizontal. Descomponemos esta tensión. La componente en el eje X sería igual a T por coseno de 30 grados. Y la otra componente que está en el eje Y sería igual a T multiplicado por el seno de 30 grados. Eliminamos la tensión que está formando un ángulo de 30 grados con la horizontal. Solamente vamos a trabajar con los vectores que están en el eje X y en el eje Y. En el bloque B notamos que las fuerzas hacia arriba son iguales a las fuerzas hacia abajo. Entonces la tensión va a ser igual a 600 newton, aplicando la primera condición de equilibrio. Ahora trabajamos con el bloque A. Falta graficar la fuerza de reacción normal debido al peso, que es 900 newton. En el eje X aparece una fuerza T por coseno de 30 grados que quiere mover al cuerpo hacia la derecha. Entonces graficamos la fuerza de rozamiento en sentido contrario, ya que el piso es áspero. Esta fuerza de rozamiento pues va a evitar que el cuerpo sea movido fácilmente hacia la derecha. Trabajamos con el bloque A usando la primera condición de equilibrio solamente en el eje Y. En el eje Y se va a cumplir que las fuerzas hacia arriba siempre son iguales a las fuerzas hacia abajo. Ahora observamos la gráfica. En la gráfica
vemos que las fuerzas hacia arriba son la normal más t por seno de 30 grados. Y esto va a ser igual a la fuerza hacia abajo, que es 900 newton, el peso del cuerpo. Resolviendo esta ecuación vamos a tener que la normal más 600 newton, que viene a ser el valor de la tensión, multiplicado por 1/2, es igual a 900 newton. Operamos 600 newton entre 2, nos va a quedar 300 newton, y nuestra ecuación quedaría que la normal más 300 newton es igual a 900 newton. 300 newton pasa con signo negativo al otro lado de la ecuación y obtenemos que la normal es igual a 600. Entonces la clave sería la alternativa C. Problema número 8 del libro. Hacemos la gráfica. Como nos piden hallar la fuerza de contacto entre el bloque B y C, unimos al bloque B más A. Lo consideramos como uno solo. En la misma dirección de la aceleración de la gravedad, que es 10 metros entre segundo al cuadrado, graficamos los pesos de estos bloques. Como el peso del bloque A es 40 newton y el peso del bloque B es 60 newton, sumamos el peso del bloque B más A sería 100 newton. Este peso va a ser perpendicular al piso horizontal. Ahora, debemos descomponer este peso en el eje X y en el eje Y. El peso con el eje Y forma un ángulo de 30 grados y aquí eliminamos el peso, solamente trabajaremos con los vectores que están en el eje X y en el eje Y. Se forma un triángulo rectángulo conocido de 30 y 60 grados. Entonces la componente en el eje Y sería 50 raíz de 3 newton y la otra componente que está en el eje X sería 50 newton. Graficamos la fuerza de reacción normal en el eje Y provocada por la fuerza que es 50 raíz de 3 newton y la fuerza de contacto Fc que sale del bloque C debido pues a la fuerza de 50 newton. Usando la primera condición de equilibrio solamente trabajamos en el eje X y se cumple que las fuerzas hacia la derecha son iguales a las fuerzas hacia la izquierda. Vemos en la gráfica que la fuerza hacia la derecha sería la fuerza de contacto Fc y la fuerza hacia la izquierda sería 50 newton. Entonces la clave sería la alternativa A. Problema número 9 del libro. Si hacemos un aumento de la figura, graficamos primero el peso de la esfera. Este peso es una fuerza de acción perpendicular al piso horizontal. Va a provocar fuerzas de reacción en el punto de apoyo A, esta es la normal NA, y también va a provocar otra fuerza de reacción en el punto de apoyo B, que es la normal NB. Estas fuerzas son perpendiculares a los planos inclinados. Si completamos los ángulos que faltan, vamos a notar que aparece un triángulo rectángulo conocido de 53 y 37 grados. Aparte, aumentamos el tamaño de este triángulo, graficamos el peso por medio de un vector hacia abajo, completamos con el ángulo adyacente que es 53 grados. Opuesto a este ángulo de 53 grados, colocamos la normal NB y opuesto al ángulo de 37 grados estaría la normal NA. Los vectores mantienen su misma dirección, solamente que han sido desplazados. En este triángulo se cumple el 3K, 4K y 5K. En el problema nos piden hallar la razón entre la normal NA y la normal NB. De la gráfica obtenemos que es igual a 3/4. Entonces la clave sería la alternativa B.